Es uno de los grandes cronistas contemporáneos de este país. En una saga, no de una escuela, sino de una serie de individuos que han hecho historia en la crónica de Colombia. Por citar uno, Gabriel García Márquez, y de ahí en adelante, Alberto, ¿de dónde eres tú? Bueno, Toño, yo nací en Barranquilla en 1963. Ajá. Y cuando tenía 4 años, mis padres se separaron, entonces mis abuelos maternos me llevaron para un pueblo que se llama San Estanislao, que queda en el norte de Bolívar. Pero ese pueblo es más conocido como Arenal, porque en la época en que yo era niño ahí no había pavimento, entonces había un tierrero impresionante. O sea que la crónica como género, pues es una discusión eterna, que si eso es un género propio, si es un género de géneros, pero igualmente uno siente a veces en la crónica, no sé cómo lo manejas y cómo me lo vas a contar tú, mucho de reportaje, algo de entrevista, algo de perfil, algo de relato. ¿Cómo es ese universo casi que formal, hermano? La crónica tiene de todo eso. La crónica es un género narrativo e interpretativo. Sí. La crónica narra e interpreta. Qué bonito. La crónica es literatura y es periodismo. Es el único género que tiene esas dos características. Mucha gente comete el gravísimo error de creer que literatura es sinónimo de ficción. Hay una literatura de ficción y hay una literatura de no ficción. La crónica es literatura de no ficción. La literatura no es patrimonio exclusivo de los novelistas, de los ensayistas y de los cuentistas. Ellos hacen literatura, pero quienes escriben crónicas con calidad literaria, como John Hersey, como Joan Didio, también hacen literatura de no ficción. Entonces la crónica es periodismo porque utiliza las herramientas del reportero y es literatura porque en ella se escribe con belleza estética. De la extensión hay una medida de la crónica, es decir, una crónica se puede asemejar a eso que llaman los franceses una nouvelle, es decir, un relato de 80 páginas, o tiene que ser de 10, o cómo es la jugada ahí. Yo digo que depende de muchas cosas, desde el espacio que te dan en el medio donde te piden la crónica, si es que el medio te la pidió, o si se trata de un libro que estás haciendo, o si se trata de una crónica para un periódico de fin de semana, o para una revista, o si es un proyecto personal en el que tú dices, voy a dejar que esta crónica tenga la extensión que yo creo que debe tener, así no la publiquen en ninguna parte. Yo soy muy partidario de que uno le dé a las historias la extensión que las historias Claro. piden, ¿no? La buena escritura nunca comienza en el computador. O sea, en el computador se empieza a materializar, pero uno desde antes ya tiene apuntes, ideas. Adolfo Bioy Casares decía que un contador de historias debe aprender a contarse las historias a sí mismo. Es muy difícil contarle a los demás lo que uno no se ha contado, ¿no? Si uno se está bañando y piensa en la historia, si uno hace el ejercicio de ver los apuntes, de releerlos, de subrayarlos, si uno hace el ejercicio de pensar en cuál puede ser la mejor opción para organizar esa historia, para que tenga más eficacia, para que quede mejor contada, a uno le va a ir mejor cuando finalmente se siente en el computador, ¿no? Claro. ¿Cómo es el proceso inicial de concretar el tema y en consecuencia ver qué hay que hacer con eso en términos del terreno, de la escritura? ¿Cómo empieza la crónica? ¿En qué momento? La crónica empieza cuando uno siente que dentro de uno se dispara algo que viene a ser la curiosidad por lo que está más allá, ¿no? Digamos, allá enfrente hay algo que ha llamado mi atención y que ha despertado el instinto de contar esa historia que está allí o que yo creo que está allí. Entonces lo que viene después de eso es acercarme tanto como sea posible, compartir con la gente, entrevistarla, quedarme ahí todo el tiempo que sea necesario, volver si hay que volver, regalarme la oportunidad de entender qué es lo que hay allí, por qué eso me llamó tanto la atención y sobre todo, por qué eso que me llamó la atención a mí podría llamarle la atención a las demás personas. Claro. Claro. Óyeme, Alberto, bueno, supongamos que ya estás en el terreno. Si hubo una investigación previa, me imagino que a veces sí, a veces no. Y en los primeros momentos en el terreno, ¿qué es lo que opera? ¿Una memoria que tú tienes de lo que quieres contar o de una vez los sentidos? ¿Y cómo van jugando en tus crónicas
el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Bueno, los sentidos son muy importantes, Sí. tanto que Kapuscinski los ponderaba, y también es muy importante oír, estar atento. No creo mucho en ir a la realidad sobre la que voy a escribir con un esquema preconcebido, con unas preguntas ya resueltas. Vuelvo a poner un ejemplo de mi reciente viaje a Cuba. Ajá. Una chica, colega mía, periodista, me dijo que la contactó un editor de una empresa multinacional de medios y le dijo: queremos saber, ahora que se murió Fidel Castro, queremos que nos busques a una familia de Cuba que reciba remesas desde Estados Unidos para saber de qué manera la llegada al poder de Donald Trump les va a afectar el bolsillo. O sea, ya el tipo tenía la crónica hecha. Eso es un caso en que un prejuicio te lleva a ver no una posibilidad de tema, sino la historia misma. El cronista se enfrenta al terreno y a lo largo de todo su trabajo con el arma de la subjetividad. Es decir, Sí. no hay objetividad periodística en esa vaina. El sujeto es el que va a contar sin traicionar lo real. ¿No es cierto? ¿Es un poco eso? Mira, a mí me parece que hablar de objetividad a estas alturas de la vida es no haber entendido lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que la subjetividad no es una trampa. Nosotros somos subjetivos, pero lo asumimos. Es un valor, claro. Eso es un valor del periodismo. Es como, es decir, la subjetividad te lleva a que tú filtres la realidad a través de tu visión personal, Claro. pero eso no es hacerle trampa al lector. El lector lo tiene claro, ¿no? Cuando Hemingway decía, este pueblo es tan pequeño como el cementerio de Kentucky, pero muchísimo más aburrido, estaba siendo subjetivo. Pues totalmente, claro. Pero es una maravilla de frase. La ética, es decir, o la visión ideológica o las cosas de fondo del pensamiento. Yo creo que no hay que hacer trampa reemplazando hechos por subjetividad, Ahí sí no. pero yo sí puedo darles a los hechos una organización, y de hecho es lo que sucede, ¿no? Sí. Porque todos somos subjetivos. Yo creo que algo anda mal en un periodismo que lleva tanto tiempo dándose golpes de pecho en nombre de una verdad que posiblemente no exista, ¿no? O que ellos han prostituido. O que ellos han prostituido. Héctor Rojas Cerazo decía, me gustan los que buscan la verdad, pero desconfío de los que creen que la han encontrado. Es muy excelente. Claro. A ver, detengámonos en eso, la parte de la emocionalidad, es decir, las sensaciones de alegría, de tristeza, de sorpresa. Bueno, yo creo mucho en el síndrome de serendipity, que encuentra lo que no va buscando. O sea, Siempre las crónicas resultan así. las crónicas resultan así porque no hay nada más harto que ir a encontrar algo, ¿no? Como que cuando uno era niño y le escondían un bolígrafo y lo retaban en que lo encontrara, pues ya tú sabías que ibas a encontrar un bolígrafo. Pero ahora uno simplemente encuentra algo que a veces no es lo que está buscando. Claro. Hay que dejar fluir eso porque a menudo la realidad es más lista que nosotros, ¿no? Y a menudo, si uno tiene aguzados los sentidos, uno encuentra en la realidad un montón de cosas estupendas para compartir con el público, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo un día fui a hacer una crónica sobre una pareja de hermanos. Uno era guerrillero y el otro era paramilitar. La recuerdo. Y yo llegué a la casa esa y mi foco fue la mamá de los dos. Ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Pero, puse el ojo en la mamá de los dos. pero la mamá envolvía a los dos, necesariamente. Claro, o sea, pero yo no fui con ese esquema preconcebido, sino que al yo llegar allá y oír hablar a la mamá, sentí eso que tú mencionaste hace un ratito, la emoción. La emoción, La emoción. Yo decía, la persona que permite entender esta historia desde el corazón y no desde la ideología, la que me da la posibilidad de utilizar este tema para tratar de entender qué somos como país, es la mamá. Cuando vas a escribir y cuando estás realizando el trabajo del relato, ¿qué tanto cambia, qué tanto queda, cómo se juega ese momento? Bueno, yo trato de no perder el control, no trato de que... Héctor Abad una vez le oí decir que todos los escritores estamos habitados por un mal escritor. Bueno, y que hay que andar en guardia porque a veces ese mal escritor es el que termina escribiendo. Ajá. Entonces, la forma de controlar a ese mal escritor que nos habita es reescribir.
O sea, que sea él el que escriba, hacer un pacto con ese tonto que nos habita y decirle, listo, escribe tú. Y al otro día uno se levanta más temprano que él y uno reescribe. Y entonces lo que él escribió el día antes, uno se lo corrige el día siguiente. Sí. ¿Qué tanto la crónica cambia al cronista? Sí, que lo cambia mucho. A uno, A ver. sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Le ayuda a derrumbar los prejuicios. ¿Cierto? Yo te digo una cosa con toda franqueza. A mí, ser periodista, aunque suene retórico, me ha ayudado a ser mejor persona, ¿no? Es lo contrario de lo que de pronto lo que decía Kapuscinski. Kapuscinski decía que las buenas personas sirven para hacer periodismo. Yo me atrevería a decir que el periodismo lo ayuda a confrontarlo a uno con sus propios prejuicios, a derrumbar ciertas barreras que uno tiene, a quitarle ciertas vendas que hacen que uno tenga la mirada rígida del caballo cochero. A mí me encanta conocer al otro, ¿sabes? Claro. Conocer al otro. Impregnarse del otro. Impregnarme del otro.